Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Pizzería Timoteo, gastronomía italiana y chilena. Tienda Facha, solo para valientes. Chema Librería, libros para la formación cultural, del espíritu y la libertad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Muy buenas noches a todos quienes nos sintonizan en este Viernes Santo. Saludamos a toda la comunidad cristiana, que este sea o haya sido para ustedes, porque ya es de noche un día de reflexión, y recordemos siempre que este día tiene un significado mucho más grande, que es la redención de todo el mundo, porque quienes somos cristianos sabemos que esta es una redención y el perdón de los pecados universal. Ya no importaba si eras griego, si eras judío, si eras africano, si eras egipcio. Cristo vino a salvarnos a todos. Muy buenas noches, bienvenidos a Digamos la Verdad. Redoble de tambores, porque estuvo ausente, hacía las cibarras y tú, yo tengo mucho que hacer, Javier, mira, yo de repente por ahí no te puedo acompañar. Max Murat, ¿cómo está usted? Muy bien, Javier, ¿cómo estamos? Contentos, por fin la justicia avanza. Hoy día hubo novedad en tribunales. ¿Hoy día o ayer? Ayer, perdón. Ayer hubo novedad en tribunales, así que espero conversar un poquito sobre eso. Dale, ¿no? No, pues sí, nos va a tocar. Dale, nomás. Oye, se llevó a cabo la audiencia Johannes Kaiser Franco Parisi, ¿ya? De injuria y calumnia, que estaba pendiente. Recordemos que el señor Parisi... Espérate, ¿a ti te gustan esos juicios? Ahora se va a llamar Max ¿cómo se llama? Max Duque. Oye, chuta, no, ahí tengo que ponerme en serio. Yo no defiendo narcotraficantes ni que me organizan. Ay, papá. No vaya a perdonar, pero yo defiendo a gente inocente. Y sí, se pruebe lo contrario. ¿Te gusta el Ya, cuéntame, ¿cómo fue? Bien. Mira, llegó Franco Parisi, gran cosa, porque las últimas 3 audiencias había estado en el extranjero. Una persona muy ocupada. Sí, claro, y llegó con su abogado, se hizo la audiencia de explicaciones satisfactorias, y no fueron satisfactorias las explicaciones respecto a las injurias y calumnias proferidas. Se intentó un avenimiento, se pidió que ofreciera disculpas públicas, por lo menos por lo que dijo, y la verdad es que las disculpas fueron a mitad de camino. O sea, se disculpó si es que se sintió ofendido de alguna manera Johannes, pero no reconoció lo que dijo en la prensa, que está notariado, están los recortes de prensa acompañados a la querella, y por lo tanto esas disculpas no valen, sino que tienen que ser respecto al hecho y a las expresiones injuriosas y calumniosas que profirió. O sea, si dijo que Johannes Kaiser era limitado intelectualmente, tiene que pedir disculpas sobre ese punto. Si dijo que había realizado actos de corrupción, tiene que pedir disculpas sobre ese punto, y tiene que ser pública, en un punto de prensa. Así que quedó pendiente, tenemos audiencia el 14 de mayo. Si no lo hace, de aquí al 14 de mayo, audiencia, juicio, preparación y juicio. Empresario, amigo de la casa, bautista reformado, David Quiroz. Muchas gracias por la invitación. Max, podemos decir que son los amigos del PDG son ni facho ni comunacho. Las disculpas así nomás, ¿no es cierto? Espero que eso mejore. Ya hay que esperar hay que creer en la buena fe de las personas. Pero... No, yo conozco muy buena gente del PDG. Oye, me gustó tu chaqueta, David. Sí, bueno, siempre venimos de etiqueta al uno de los mejores programas de Chile, ¿no es cierto? Así que gracias por la invitación. Sí. Ya, me voy a poner los lentes porque... Magíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa de la Universidad de Chile e Instituto Universitario Ortega y Gasset. Diplomado en Gestión de Personas, Derecho Comunitario de la Unión Europea, Diplomado en Economía Social de Mercado, Diplomado en Estrategias Jurídicas de Abuso Sexual Infantil, y fue comisionado de la infancia en el CENAME entre el 2014 y 2018. Quiero dar la bienvenida por primera vez a Digamos la Verdad al señor Carlos Alviar. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Gracias por en el fondo generar un espacio para tener un diálogo. Eso, contento de estar acá. Qué bueno. Vale. Oye, poneme atención. Sigamos con esta música de energía. Mira cómo va, cómo suena. Te quiero contar una papita. Atención, lectores, solo faltan 3 días para que termine el Black Sale en Chema Librería. Todos los libros con un 20% de descuento. Sí, todos. Retiro en tienda y también te lo enviamos a cualquier parte de Chile. 2 días.
2 días para Black Sale. La promoción termina este domingo. No te quedas fuera. Ingresa ahora a www.chepalibrería.cl y consigue tus libros. 20% de descuento. Black Sale. Y si usted quiere ponerse a la altura y opinar, que se va a juntar con un amigo de repente en la noche y te va a decir, no, nosotros no creemos en lo que creemos porque sí, sino que tenemos la responsabilidad de formarnos. Y la verdad se forma, la mentira deforma. También quiero saludar a Tienda Facha solo para valientes. Y escucha bien, si tú quieres alguno de los productos, poleras, llaveros, tazones, vas a tiendafacha.cl y pones, digamos la verdad, en mayúsculas, descuento 15%. 15% de descuento con Tienda Facha. Bien, ya, cámbiame ahora sí, vamos a meternos en materia. Voy a hacer una introducción porque vivimos en un país que cuando pasa una sola cosa, como que viene seguidilla. Ocurre el terremoto, pero además la réplica. Y lo voy a hacer de adelante para atrás. Este miércoles, un nuevo ataque con arma blanca se registró en el frontis de la escuela pública de 54 de Calama, en la región de Antofagasta. 2 estudiantes se enfrentaron al exterior del recinto educativo y uno de ellos apuñaló al otro de 13 años para después darse la fuga. Otro caso, la Fiscalía Local de Rancagua confirmó la detención de un menor de edad de 17 años que fue sorprendido durante la tarde de este martes con un arma de fuego al interior del colegio Fray Andrés, región de O'Higgins. El hecho ocurrió tras una denuncia realizada por una alumna del mismo establecimiento, quien alertó a la inspectora del colegio sobre la presencia de la pistola. Otro más. La Superintendencia de Educación prepara una nueva guía para el uso de cámaras y pórticos en los colegios. La Superintendencia de Educación está preparando la implementación de la nueva ley sobre convivencia, un buen trato y bienestar de las comunidades educativas que permitirá el uso de tecnologías de seguridad en los colegios. Esta normativa busca fortalecer la prevención de la violencia y respetar los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa. Se podrán emplear cámaras, pórticos, detectores de metales bajo condiciones estrictas. El dictamen número 65 regulaba estos temas, quedará sin efecto excepto en la revisión de mochilas. Vamos en la línea, estamos recorriendo una semana bastante marcada. Tras el ataque incendiario en el Liceo Lastarria de Providencia, el gobierno anuncia proyecto para endurecer penas en estos casos. 3 estudiantes encapuchados provocaron un incendio en el patio del colegio y lanzaron una bomba molotov dejando a una funcionaria herida, además de los inmuebles que quedaron dañados, ¿no? Por último, dictan prisión preventiva a joven que asesinó a inspectora en colegio de Calama. Según expuso el persecutor, en este caso la fiscalía, el joven dejó en un cuaderno el registro del ataque al que denominó 10 Irae, Día de Ira. De hecho, el video que subí a YouTube momentos previos al incidente tenía la misma descripción, acompañada de la fecha 27013. En la misma línea y de acuerdo a Timeline, el sujeto fijó como fecha límite el 15 de mayo y estableció motivaciones como odio al capitalismo y la misantropía. Para los que no saben lo que es la misantropía, es el odio a la raza humana. Yo creo que no es casualidad que, dado las últimas deconstrucciones, las últimas líneas educativas, formativas, sociales que estamos teniendo, nosotros veamos finalmente cómo la gota termina por rebalsar el vaso. Yo creo que estos hechos no son aislados. Quiero partir con Alvear. A ver, creo que lo que está ocurriendo que es un fenómeno que más bien de violencia, y la violencia en sí es como multisistémica, ¿ya? No tiene un solo origen. En general la violencia tiene una multiplicidad de factores, ¿ya? Los que van implican respecto a la familia, los que implican respecto también de las historias de cada una de las personas, porque las vulneraciones también gatillan y repercuten un poco en esto, ¿ya? El barrio, la relación familia-colegio, etcétera. Hay una serie de factores que finalmente son los que generan estas situaciones de violencia. Sin ir más lejos, hay uno de los padres de la criminología moderna, se llama Esaf Fatah, escribió hace, no sé, más de 40 años atrás un ensayo, de hecho lo traje, lo tengo acá, que se llama los roles intercambiables de víctima y victimario. Entonces, básicamente lo que él
señala es que hay determinadas personas que han sido víctimas y que precisamente esa situación que lamentablemente no ha sido trabajada y que obviamente por la expresión de la posmodernidad, una serie de elementos, por eso digo que es multifactorial, precisamente muchas veces las víctimas terminan siendo victimarias porque no son capaces de, como no han empatizado con ellas, particularmente uno lo ve en los casos de los niños que son vulnerados en sus derechos, ya que están con medidas de protección, que muchos de ellos terminan en justicia juvenil. Entonces uno dice, bueno, pero finalmente esto es una fábrica poco menos de generar jóvenes imputables que cometen delitos, pero los fenómenos son mucho más complejos, ¿ya? Quisiera solamente poner otro elemento para condimentar o para graficar. Hay un libro que escribió un periodista chileno, Matías Sánchez Jiménez, que se llama Soldadito del Narco. No sé si la cámara lo están fijando ahí. Este es un libro que fue publicado en noviembre, ¿ya? Y particularmente lo que ocurre acá, lo voy a dejar ahí un poco esta historia, ¿ya? Es de un niño que, una madre que tenía muchos niños, que no había padre presente, una sola madre con 9 niños, como de 3 padres distintos, etcétera, que en el fondo tenía empleo precarizado, no tenía redes. Los niños finalmente no iban a clases, terminaban pidiendo en un mall de Quilicura. Ocurre que ese niño, al ver que estaba en la situación en que estaba, una vecina pide el cuidado personal, pero finalmente ocurre que quien pide el cuidado personal provisorio era una vecina que era narcotraficante, y se lo termina entregando el cuidado personal provisorio el Tribunal de Familia. Y lo que es peor, a pesar de que hubo programas que alertaron, no se logró revertir esa situación, y eso obviamente tuvo un final dramático, ya se podrán imaginar. Este niño, por algo el libro se llama Soldadito del Narco. No quiero poner como el caso del extremo, pero sí es un poco para graficar que cuando la situación de la víctima, particularmente las vulneraciones, no tiene una reparación adecuada, ya puede darse casos en los cuales precisamente las personas terminan justificando la violencia, porque precisamente si tú has recibido durante tu temprana infancia, ya no has tenido apego seguro, no has tenido los cuidados que requiere respecto de tu entorno, que el entorno primario, que es tu familia, puede terminar desencadenando, claro, ya en elementos de violencia. ¿Por qué? Porque no está cercano a ti el tema de empatizar con otro. Claro, la crianza en efecto. Max Murat, quiero ir en perspectiva al caso, porque traje una serie de temas, ¿cierto? Pero creo que sigo creyendo que tiene el mismo origen. En el caso del joven que apuñaló a la inspectora, generalmente en estos casos las defensas van a utilizar todo un entramaje jurídico, legal, pero también clínico, porque en estos casos se trata de buscar que el sujeto sea incompatible al juicio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Max? O sea, a ver, entendamos que ese caso es un poquito más distinto al resto porque él era mayor de edad. O sea, partamos de esa base. Y una persona mayor de edad tiene que responder penalmente de sus hechos. Ahora, ser declarado no inimputable a mí me parece muy difícil. Yo creo que las únicas personas que logran eso es teniendo una certificación de enajenación mental o demencia por parte del servicio médico legal. Yo veo bien difícil, porque además acá hay una premeditación, acá hay un plan que elaboró con cuidado este mayor de edad. Bueno, hay un dolísimo. Sí, claro, entonces, y él obviamente compró aquellas cosas que necesitaba para hacer el plan, lo llevó a efecto, lo publicó en redes sociales. Entonces, ¿de enajenación de qué? Ahora, puede tener problemas psicopáticos, puede tener problemas familiares de apego, de entorno, violencia, haber sido maltratado. Ok, conforme. Ese es un problema ya social, pero tiene que responder con todo el rigor de la ley. Yo aquí estamos hablando de un homicidio calificado por premeditación o alevosía. Habría que ver bien por unas dos. Lesiones graves. Es que ese es el otro. Además, yo creo que es un delito frustrado de homicidio, también respecto a otra de las víctimas, y al menos lesiones graves respecto a otras 2 o 3, creo. Son 4 lesionados y una fallecida. Estamos hablando acá de penas bastante altas, ¿no? Yo te diría, por lo menos, sin unificar, debemos estar entre los 20 y 30 años de pena. Pero efectiva. Sí, efectiva.
porque los hechos son graves. Ahora, yo no sé qué atenuantes van a ocupar, reprochable conducta va a tener, el 11 número 6. 9, vamos a ver si confiesa lo que hizo y da algún otro tipo de información relevante para el juicio. Reparar el mal causado bajo ningún punto de vista. Yo no sé cómo se puede reparar la vida de otra persona. No estoy pensando en voz alta, ¿no? Y obcecación, arrebato, no lo sé. Pero yo creo que el sistema judicial tiene que dar una señal inequívoca sobre este tema. Pero el problema no es solamente el tema de este caso en particular, es la sociedad la que nos está dando el ancho, es la clase política la que tiene abandonada la educación, y no me vengamos con cuentos, después del tema de la reforma de la tómbola, después de efectivamente estas, ¿cómo se llama? La ESI, que se llama la educación sexual integral, y al final están más preocupados de eso que de la formación ética, moral de los jóvenes. Sí, y lo último, no quiero acaparar la conversación, no sé qué le parece a usted. No, sí, eres bastante acaparadora. ¿Sabes qué? Yo creo que los padres están en una situación, no todos, ¿no? En que parece ser más cómodo que otros eduquen a tus hijos que tú educarlos. Parece ser que la rigurosidad, la severidad ha estado mermada por el miedo de que si soy estricto con mis hijos se me acusa de maltratador. ¿Me entienden o no? O sea, hay un gran porcentaje de padres que están asustados criando a sus hijos, que no ponen las reglas claras y que finalmente terminan haciendo los niños criándose con la tele, con internet o con profesores ajenos a ellos. Entonces yo creo que también es responsabilidad de los padres. Perdóname. Te encuentro mucha razón porque, a ver... No soy sociólogo ni nada, pero me toca ver personas que me consultaban. Oye, ¿sabes qué? Mi hijo parece que está fumando pito. Oye, parece que está saliendo, se está drogando. Yo no sé qué hacer. Y la primera respuesta que te va a dar, si le da un especialista, no, tienes que llevarlo al psiquiatra, tienes que llevarlo al psicólogo. Ya, ok. Una ida al psiquiatra te va a costar mínimo 80 lucas, ¿cierto? Una al psicólogo, dependiendo, ahí te puede de los 60 para abajo. En categoría, digamos. Si tenéis bono, un buen plan, te puede salir hasta 8 lucas, no sé, pero es un costo para que te atienda una persona. Pero lo que no se han dado cuenta es que tú tienes, en muchos casos, no en todos, papá o mamá, puede ser solo mamá o papá, tíos, abuelos, primos, hermanos. Tienes un conjunto y una red de personas en las cuales el afecto es la protección más importante para todos los males, es la mejor. Entonces, ¿por qué enredar las cosas? Yo entiendo, yo no estoy desacreditando, y también soy profesional de la salud, ¿ya? Pero ese es el primer paso, tener familias comunicadas, tener personas que se miren a los ojos. ¿Cómo nos vamos a ser capaces de decirnos lo que está bien y lo que está mal entre nosotros? ¿Por qué vas a buscar la respuesta afuera si el problema es de adentro? David Quiroz. Bueno, yo tengo una respuesta súper clara a esto, donde el mal reina es porque el bien nunca llegó. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos en temas teológicos, que estoy en mi último año ahí de teología, nosotros sabemos de que esto es una respuesta que está escrita hace mucho tiempo atrás. Todo lo que estamos viviendo hoy en la sociedad son respuestas para la escatología, que se llama lo que viene por delante. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos que el núcleo familiar, las nuevas generaciones están siendo corrompidas a este nivel de cometer estas atrocidades, nosotros entendemos teológicamente de que algo va a ocurrir escatológicamente. Entonces, por lo tanto, el núcleo familiar para nosotros ha sido atacado constantemente. Y lo peor de todo es que aquí se mezcla con temas políticos, lo que hablábamos delante, porque la izquierda siempre ha llevado como eso adelante, como una bandera de lucha. Sabemos que internamente a lo mejor todos no están de acuerdo, pero sí llevan una bandera de lucha de esto, de la igualdad, de la condición, y ha pasado de que los niños se sienten con una capacidad como de autoridad casi como de los padres, y los padres también han tomado una labor de abandono del hijo. Piensan que una profesora, un profesor tiene que entregar los valores que ellos no están entregando en sus casas, y eso está escrito en la Biblia. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a venir después? Escatológicamente es lo que yo invito a la gente. Lea la Biblia, pero la Biblia no se lee como un libro cualquiera. Hay herramientas para leerla. Y por lo tanto, cuando usted empieza a indagar todas las temáticas bíblicas y profecías que vienen,
usted se encuentra que estas realidades que vivimos hoy son respuestas y estaban escritas hace muchos años atrás. Por lo menos en este caso del joven que asesinó a la inspectora, no tenía presentes, no existen registros. Como un historial, una cosa Sí, así. no tenía presentes, digamos, de casos similares, como si lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, las masacres, ¿cierto? Las masacres de este que se compra un rifle, digamos, entre una escuela o entre una iglesia, pero en fin. Vamos a poner el tinte político, ya que lo mencionaste, David Quirós, porque para mí no es azaroso que haya salido el gobierno de José Antonio Kast con una amplia mayoría y los primeros registros de manifestaciones que nosotros tenemos o tuvimos durante la semana y que creo que lamentablemente vamos a seguir teniendo, son conducidos exactamente por adolescentes. Pararon el metro en Valparaíso, ¿cierto? Están saliendo a protestar. ¿No viste cómo tiraban piedras cuando iban cruzando abuelitos por la calle en el centro de Santiago? Entonces, a mí no me cabe la menor duda que la izquierda está utilizando a la juventud para mancharla, para desbordarla. ¿Cuál es tu opinión? A ver, lo que yo creo que... Acuérdate el micrófono. Llama la atención que durante los 4 años anteriores, de gobierno del Frente Amplio, no existieran ese tipo de movilizaciones. O sea, es un fenómeno que es objetivo. Las trincheras estaban silentes. Y respecto del cual, o sea, nadie puede decir lo contrario porque es así, o sea, llama la atención. Ahora bien, yo separaría el tema. Una es, en un Estado democrático de derecho, ¿existe el derecho a protestar? Sí. Está dentro de las libertades públicas, sí, y de verdad, y todos debemos buscar que precisamente esas libertades se puedan proteger y ejercer. ¿Ya? Y así es como debe ser. Y en eso yo creo que hay un consenso generalizado. El problema que hay es que tenemos, lamentablemente, adultos, en algunos casos, utilizando a niños y adolescentes precisamente para ejercer acciones que son violentas. Yo escribí, yo además tengo una columna en la Bio Bio, y hace 1 año y medio atrás escribí precisamente una columna a raíz de un fenómeno que había ocurrido precisamente de los overoles blancos que se incendiaron creo que fue en Las Tarrias, en el INBA, Instituto Nacional Bajo Arana. Exactamente. Entonces, a raíz de ese fenómeno, una de las cosas que denunciaba el director en ese momento, y que también han denunciado otros directores, es que hay adultos que están de alguna forma inmersos en eso, en el fondo, en esa orgánica, o dirigiendo precisamente a jóvenes. Y a mí me llama la atención porque yo fui dirigente estudiantil secundario, ¿ya? Eres parte del problema. y una de las cosas que hablábamos, oye, es que en nuestra generación nosotros no dejábamos que los adultos nos viniesen a tener que decir qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, los mandamos para afuera y no había un puente en ese aspecto. Si bien es cierto, uno podía tener ciertos referentes y podía ir donde los adultos, pero es distinto ir donde los adultos para poder hablar que a que te estén dirigiendo. Entonces, yo lo que he logrado ver, y esto es algo súper concreto, hace 2 años también, y un poco a raíz de eso escribí esa columna, es que hubo una protesta también de estudiantes secundarios, y van avanzando por Providencia y doblan por ahí por Carlos Antunes. Y yo lo primero que veo, adultos, que se supone que tenían formación de cuadro político, ese gallo era de izquierda, y un tipo que estaba bordeando los 40 años, donde el tipo a chuchada limpia, garabato, le decía a los cabros qué es lo que tenían que hacer, y en realidad la mayoría de los cabros que estaban ahí andaban en otra, porque en el fondo quizá no captaban bien el tema. Entonces había un adulto, yo de hecho hasta lo filmé, y de hecho cuando me vieron filmándolo, o sea, tuve que prácticamente arrancar porque me llamó la atención que un adulto estuviese impartiendo instrucciones. Entonces, aquí es lo que voy yo, que hay adultos de ciertos grupos que sí están de alguna forma preocupados de agudizar el conflicto y llenarlo de violencia, particularmente lo que son los donde ese fenómeno también se ve, tiene que ver con los jóvenes encapuchados, los overoles blancos. Carlos, te hago una pregunta, pero ¿tú crees que es porque a esta generación de jóvenes le falta identidad? ¿Le falta como una motivación de vida para poder...? Porque ¿cómo una persona puede ir a inferir a grupos y que hagan esta revolución? Porque fue una revolución gigantesca. Entonces, por lo tanto, tratando de llevar una temática de igualdad, entendiendo de que el trasfondo de eso, ¿a qué llamamos igualdad?
de las cosas. Entonces, por lo tanto, ¿tú crees que es falta de identidad en los jóvenes de la generación de ahora? A ver, creo que un poco estamos en una generación en el fondo que donde los medios de comunicación, donde el teléfono, las redes sociales, es un tema que es importante en la identidad de los adolescentes. O sea, eso es una realidad. Y en cierto sentido también hay como pienso yo, como un vaciamiento del yo. ¿Por qué? Porque también, hay padres que están ausentes todo el día trabajando, no existen. Ha existido también un fenómeno también de alguna forma donde ha estado muy golpeado los grupos primarios y la base social. Me explico. Es decir, antiguamente, la década de los 80, 90, existían redes. Entonces, en el fondo estaba la familia, estaba el colegio, estaba el grupo scout, estaba el club deportivo. Pero hoy en día, en las poblaciones, eso se ha ido mermado, ha sido mermado por la entrada de otros grupos, como particularmente las bandas de narcotraficantes en las poblaciones. Entonces, cuando tú tienes, y eso por un lado, y por otro lado, donde en el fondo solamente existe a través de las redes sociales. Entonces, y por otro lado también, cuando no existe diálogo con los adultos, con los hijos, con la familia, el abuelo, en el fondo el tejido social. Si el tejido social también ha estado erosionado. De hecho, lo que habla una psicóloga, que es de la USACH, del Centro de Estudios de la Sociedad, que es Katia Araujo, habla respecto de que estamos en un momento de anomia social. Y donde lamentablemente la anomia, donde en el fondo no se respetan las reglas, una serie de cosas. En todo ese contexto, evidentemente no es... ser adolescente, ser niño, no tiene la misma consistencia o la misma situación que podía ser en la década de los 80, 90 o 2000. Es un fenómeno totalmente distinto. Entonces, claro. Y por lo tanto, estar más expuesto también a querer ser, en el fondo, los chicos lo que quieren también es ser aceptados, buscan cultura y identidad. Es decir, identificarse con determinado grupo. Entonces, obviamente, están más expuestos en lo que uno ve a poder ser cooptados por determinados grupos, y más sobre todo cuando si eres de alguna forma excluido, has tenido una serie de elementos, estás mucho más propenso y más expuesto a caer en esas redes, ya sea el narcotráfico o quizá en estos grupos violentos. Sin ir más lejos, yo además hasta el año pasado fui consejero de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Menores. Tuve durante 4 o 5 años, y uno de los temas que planteamos en algún momento con Marcelo Sánchez, que ahora es subsecretario de la Niñez, con quien trabajamos bastante en la Fundación San Carlos, era el tema de que no existía en el Sename, por ejemplo, programas para trabajar la violencia, porque habitualmente los programas que hay trabajan la violencia desde el punto de vista delictual, pero nadie trabaja, por ejemplo, el fenómeno de la violencia que también es política, que quizás no tiene una contaminación criminógena como la que podría tener respecto de el tema del narcotráfico o el tema de la violencia habitual. ¿Ya? Entonces, el punto está en que quizás también el sistema debe contar con herramientas de manera de poder trabajar también estos tipos de violencia, porque no hay que olvidar que también el sistema penal juvenil lo que busca es la reinserción y la no discriminación, pero tampoco no estigmatizar. Pero eso no implica, y eso también hay que ser súper claro, no implica que tenga que existir impunidad. Y a momentos se han llevado el tema de los derechos, ya se ha llevado al extremo. Es decir, yo mismo estuve en la redacción de la ley de maltrato infantil, que terminó siendo la ley de maltrato relevante. ¿Por qué? Porque en ese momento se da la paradoja de que si alguien golpeaba a un niño no tenía sanción si no dejaba lesiones, pero si golpeaba a un perro, sanción al tiro. Oye, Carlos, yo quiero estar de acuerdo contigo y me voy a dar la vuelta corta. Y aquí, como lo decía David, cuando usted tiene hijos y no se sienta con ellos a conversar, a estudiar, no le da un abrazo, no le pregunta cómo te ha ido, tenés polola, qué estás haciendo, cómo te fue, usted a ese niño lo que está haciendo es no viéndolo, invisibilizándolo. Naturalmente, y usted puede buscar la pirámide de Maslow, una de las necesidades humanas es la de aceptación y autorrealización. Nosotros somos buscadores de afecto desde que somos pequeños. ¿Qué hace lo primero? ¿Qué hace la guaguita al salir de la guata? Se acurruca en el pecho de la mamá. Los niños buscan referente a los adultos. ¿Cierto? Claro. Entonces, cuando usted no ve a su hijo y su hijo sabe que no lo está viendo, se va a hacer ver. Y puede ser de la peor forma posible. Una pausa y ya volvemos. Estoy de acuerdo.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Atentos, atentos, ¿saben por qué? Porque existe un mercado eléctrico libre de energía donde no estás obligado a comprarle a un solo suministrador. Existe un mercado libre que está avanzando y en Energy Asset estamos trabajando duramente para que llegue a tu casa lo más pronto posible. Actualmente edificios, comercios e industrias pueden ingresar al mercado eléctrico libre si tienen una conexión eléctrica sobre 300 kilowatts y es posible legislar para bajar este requisito a 0. Para que todas las personas puedan elegir entre muchas ofertas de energía. ¿Quieres conocer más del mercado eléctrico libre? Ingresa a mercadoeléctricolibre.cl e infórmate de todo para que pronto podamos comprar energía a tarifas más bajas y seguras. Somos Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócenos en energyasset.cl. Oye, yo creo que pongan atención, mucha atención al video que viene ahora. Dale nomás. Mises Conosur, buenos días. Hola, ¿de verdad puedo estudiar con una beca? Sí, y no estás sola. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Eso se acabó. Si tienes ganas de aprender, ya tienes lo más importante. Lo demás lo ponemos nosotros. Este instituto no vino a adaptarse al sistema, vino a abrir puertas donde antes había muros. Aquí nadie se queda afuera, nadie. El dinero deja de ser una barrera. Ingresa al programa de becas del Instituto Mises Conosur porque nuestro propósito es que cada persona adquiera mejores herramientas para su vida, forje su prosperidad y sepamos identificar dónde están las ideas que crean prosperidad. Cuéntanos quién eres y hasta dónde quieres llegar. Este marzo puede ser el comienzo de algo grande, un nuevo camino, una nueva etapa. Nosotros ponemos las herramientas, tú pones la decisión. Estudia a tu ritmo, a tu hora, sin dejar lo que más importa, porque formarte no es solo aprender, es tomar mejores decisiones, es cambiar tu historia y también el país en el que vives. Postula al programa de becas del Instituto Mises Conosur, porque el talento no puede seguir esperando. Nadie se queda afuera. Este es tu momento. Tómalo y nos vemos en clases. Ya lo saben, muchachos, en Mises Conosur nadie se queda afuera. Ingresa a misesconosur.org y conoce todo el plan completo de estudios, audiovisual, diplomados, economía, ciencias políticas. Muchachos, aquí ya no hay barreras. Aquí solo existe la voluntad. Mises Conosur, tremendo, muchachos. Un aplauso para Mises Conosur. Tremendo. Ya no hay límite, muchachos. La barrera económica no es un límite para estudiar. Hay que tener profesores de la calidad del profesor Vic, del Eugenio. O sea, gente tremenda. Profesor Radek, ¿Qué tiene que hacer usted? Nada, inscribirse. Tremendo. Si no lo hace el Estado, lo tienen que hacer las personas de buena voluntad. Volvamos al tema, Max. Quiero ir contigo porque... A ver, si yo te pregunto, Max, para que te mojé el popín. A ver, vamos a ver. ¿Existen grupos de adultos dedicados a adoctrinar niños? Sí, no, absolutamente. Esto es una verdad conocida. Hay escuelas públicas en donde no solamente hay adoctrinamiento a los niños, sino que además ideología política completa. O sea, por ejemplo, hay escuelas en Huechuraba, hay escuelas en Recoleta, en donde los murales están pintados con a Salvador Allende, donde efectivamente les enseñan a los niños una historia absolutamente distinta a lo que pasó en este país. Y hoy día, escuchaba yo a ustedes, hoy día salen las tesis feministas que no tuvieron los 4 años de Boric, hoy día sale la primera línea, hoy día salen los frentistas a adoctrinar y a utilizar a los menores de edad para cometer delitos. Entonces, estamos claros que acá detrás de esto está la izquierda, y está la izquierda radical. Eso por un lado. Y por otro lado, está el abandono del Estado a esos niños. Si donde el Estado no llega, entra el narcotráfico, entra el crimen organizado, entran los violentistas, entran estos personajes a adoctrinar. Mira, el año 2022, tú lo sabes muy bien, se hizo una reforma legal en donde se agravaban las penas para los adultos que inducieran, forzaran, utilizaran niños para cometer delitos.
Sí. ¿Ya? Por lo tanto, si yo iba a robar con un menor de edad, por ejemplo, ¿no? Yo iba a redactar uno de esos proyectos. Ya. El 2016 Ya. partió la idea. Pero ¿cuál es el problema? Eso no aplica en este caso, porque en el fondo el adulto que está adoctrinando y dando la instrucción a los niños no termina siendo él el culpable de los delitos. Entonces yo creo que aquí o de frentón lo perseguimos también penalmente, o de frentón hacemos una pequeña modificación legal y también quizás podríamos tipificar a aquellos que inducen o fuerzan a otros, a niños, por ejemplo, a cometer delitos o a usar la violencia como una forma de manifestación. Porque en el fondo es eso. Yo creo que acá estas personas están sacando gratis. ¿Qué tipo penal le aplicáis? No, pues y es la relación, cuando usted ve a estos chiquillos que, por ejemplo, tiraron una bomba molotov dentro de un colegio, tiraban las mechas. O sea, dime tú que es lo más... Hasta las abejas protegen a sus larvas. O sea, pero es que es desnaturalizado. O sea, es tirar las mechas. Bueno, ¿quién? Yo haría una... Pero déjame terminar el punto, Disculpa. porque mira, la relación que nosotros vamos a hacer para que la gente entienda es que utilizar menores para vandalizar es lo mismo que utilizar menores para ir a robar un jeep, para hacer un portonazo, para ir a repartir droga, para andar tirando pelotazos afuera de la cana. Es exactamente la misma acción. Sí. Chicos, no se dejen engañar. Carlos. Yo matizaría un poco, porque la vida en el fondo no es tan negro o blanco. Quiero poner solamente contexto histórico. Pero si yo te digo que a los tibios los vomitaré. No, pero me refiero a que históricamente, Chile, el movimiento estudiantil, particularmente el movimiento estudiantil secundario, ¿ya? De alguna forma se representaba a través de partidos políticos y juventudes políticas. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, Andrés Alamán fue candidato en el fondo a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Estudiaba en un colegio particular, se fue a Lastarria. En esa misma elección fue también Camilo Escalona representando a socialismo, etc. Históricamente, lo que quiero decir es que los partidos políticos siempre han tenido formación de cuadros ya de juveniles. Y eso está bien porque es sano para una política. Pasa en Alemania con la CDU, con los socialdemócratas. Sí, yo soy parte un poco expresión de aquello. O sea, pero esa formación es política, no es para uso de la violencia. Es que es para allá, yo creo que era necesario un poco, quería aclarar, es que precisamente ese es el punto. Que lo que estamos viendo hoy en día es que el movimiento estudiantil secundario en parte ha sido hegemonizado por grupos que son violentistas, que en el fondo son grupos antisistémicos, pongámosle que están yendo contra el Estado. Partido Comunista. En Recoleta el Partido Comunista es que yo quisiera solamente ha ideologizado, adoctrinado a los niños en la escuela y en los establecimientos. Es que yo quisiera graficarlo particularmente en el movimiento anarquista. Porque particularmente el caso de los jóvenes con overoles, etcétera, no obedecen a partido político. Ese es el problema más grave, porque en el fondo... Pero son serviles a ellos. Sí. Si tú tienes un partido político, por lo menos de otra forma tienes un interlocutor. Pero cuando tienes en este caso, por ejemplo, en el caso de la violencia política que está ocurriendo en los liceos emblemáticos, que está de alguna forma hegemonizada por estos grupos anarquistas, que en el fondo van contra el Estado, y todo lo que sea el Estado, tú ves que la expresión finalmente de la violencia es violencia extrema, porque además, o sea, ¿qué tipo de violencia le puede ejercer un profesor a un alumno como para que finalmente lo termine rociando con benzina? Claro. Y con la amenaza, obviamente, que le puedan prender en fuego? Y eso ha sido en el Liceo de Aplicaciones, en el Instituto Nacional, en el Lastarria, etcétera. O sea, una larga lista. Mira, Carlos, darte un punto. Mira, el libro que tú tienes ahí en tu micrófono, yo lo leí y explica radicalmente lo que hace el Partido Comunista y todas las matices que tú le estás dando. Si yo te lo llevo a la esfera que yo manejo un poco, que es la teología, en la teología es la falta de gozo. Tenemos jóvenes que no están identificados con nada y es porque les falta gozo para hacer el match entre los mundos. Entonces, ¿cuál era el gozo? Un ejemplo de mi abuelo. Tener una familia, ¿no es cierto? Bien constituida, tener una casa. Ese era el gozo antiguamente. Entonces, por lo tanto, esa identidad se ha perdido y es lo que tú estás diciendo, porque esas ideologías que están en ese libro, que está muy bien explicado por Axel Kaiser, penetran a nuestros jóvenes para ser tan radicales como en ese sentido de quemar a alguien o quemar cosas y ser revolucionarios en el sistema. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí falta la esencia de la base de la civilización, que es la familia. Y eso teológicamente estaba escrito en la Biblia. Y la izquierda radical lo ha ido abandonando cada vez más y cada vez ese núcleo lo ha ido perdiendo la sociedad. Hemos perdido
muchas esferas, nuestros jóvenes en universidades, en colegios, hasta en la iglesia, te puedo decir, de que han ido perdiendo esa esfera de las bases de la sociedad civil, que significa la familia. Tenés mucha razón, David. Y mira, tú dijiste sin voz. Para que ustedes sepan, la palabra adicto viene del latín adictus, ¿ya? Así es. El prefijo a, ¿qué significa? Sin voz. Sí. O sea, son personas que están totalmente sometidas. Claro. Qué bueno el alcance. Ya, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos este problema. Chiquillos con portonazos, chiquillos que están en droga, chiquillos que están protestando. Algunos hablan de que lo correcto es quitar los derechos sociales, qué sé yo, que al final no son derechos, sino que son beneficios, porque nadie, o sea, yo creo que nadie merece nada y uno tiene que ganarse todo, por lo menos yo pienso eso. Merecemos nomás el perdón de Cristo, pero ya fue zanjado la cruz. ¿Qué es lo correcto? Otros hablan y plantean, que estos destrozos vayan en costas a los padres y si no tienen para pagar que se le quite de su AFP. Otros dicen que hay que bajar la edad punible. Incluso algunos más extremos hablan desde los 12 años. Sí, yo he escuchado por ahí esas líneas. Soy partidario. ¿Cuál es la solución? Porque ya sí, hablemos del problema, pero ¿qué propone usted? A ver, lo que pasa es que como partí señalando al comienzo, que en el fondo la violencia, lo que decía yo, es multifactorial. Cultural, lo que hablábamos, la familia, el barrio, en el fondo, los niños, los adolescentes también absorben lo que ven. Y un poco lo que hablamos los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Ahora bien, como es un problema multifactorial, la solución no tiene una única respuesta. Yo creo que tiene que ser una respuesta multisistémica, de varias capas. ¿Ya? La primera, yo creo que avisar que el día de hoy precisamente salió publicada una ley nueva, que es la ley 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas. ¿Ya? Ahí hay un punto importante que en general todos hemos criticado en último tiempo en general que la política o la clase política no da respuesta, pero acá afortunadamente por lo menos hoy día fue algo bueno porque es una noticia positiva, porque por lo menos ahí hay una ley y esa ley, claro, no va a solucionar el tema, pero sí se hace cargo de un tema que en el fondo es el derecho de los profesores y asistentes de la educación, el derecho a trabajar en un ambiente que sea seguro. Primera cosa, que sea considerado como accidente del trabajo y obviamente con acceso a la mutual cuando un profesor sea agredido o esté en una situación compleja. Segundo, que los padres se hagan responsables también respecto de, y los apoderados, los adultos que están incorporados en el proceso educativo, se hagan responsables de aquello en el contexto de las comunidades educativas. Y lo otro también que crea un tema de un coordinador de convivencia. Pero yo además quisiera agregar que respecto de los colegios particularmente, esto es muy importante, que debe existir también lo que se llama una educación socioemocional. Porque si no enseñamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes de alguna otra forma, tener elementos socioemocionales a través de los cuales poder tener empatía por el dolor del otro, por quién es el otro, etcétera, vamos a seguir alimentando quizá este nivel de violencia en los colegios, el bullying, etcétera. O sea, primer elemento tiene que estar en la base de la educación, educar también personas, porque no solamente educamos personas cuando le estamos entregando conocimiento, sino también una base valórica. Vale, yo estoy de acuerdo, pero me parece muy mala idea que hayan quitado las clases de religión, por ejemplo. No, claro. O sea, religión, historia, y educación cívica. Y educación cívica, o sea, tenemos que tener elementos. Mira, sin ir más lejos, hace 2 años atrás tuve la suerte que me becó la Judicatura Italiana sobre un curso sobre temas de crimen organizado. Y uno de los temas que planteaban precisamente los juristas italianos, particularmente uno que es un capo di tutti respecto de la lucha contra el crimen organizado, decía, nosotros en Italia no pudimos sacar este tema adelante si no hubiésemos dado cuenta, los magistrados llegaron a esa conclusión, ¿ya? Y los fiscales que se pusieron de acuerdo, etcétera. Oye, acá tiene que existir un gran plan para generar valores cívicos en los niños y los adolescentes. Porque una sociedad, lo que pasa hoy en día con los bienes públicos, son de todos, pero como no son de nadie, nadie los cuida. Entonces, yo creo que ahí de repente se cae un poco en esto que habla del análisis del estudio de grandes universidades, pero nos falta ir a las escuelas, tal vez nos falta ir a los niños. Coordinador de convivencia, me pareció curiosa esa figura porque ¿podéis tener un coordinador de convivencia para un colegio de 800 alumnos? Mira, yo te voy a hacer una propuesta que es lo que creo que deberíamos restablecer. Automáticamente en todos nuestros colegios que la religión vuelva, no con un nombre, sino que sea amplio, ya en el sentido, un ejemplo como la Reforma, de ese nivel estoy hablando, porque en momentos también se
se hace una ideología con respecto a esas temáticas, que vuelva los valores bíblicos a los colegios. Segundo, que se cante la canción nacional, porque eso habla de disciplina que se ha abandonado en este tiempo, que los padres tengan una crianza responsable, que hoy día está la temática en los colegios, pero está mal aplicada, porque la crianza responsable habla de límites y los padres no están colocando límites. ¿Por qué? Porque los jóvenes se están identificando con un cantante urbano que, ¿no es cierto?, sube video en una camioneta que vale más de 120 millones de pesos, ¿no es cierto?, y con varios millones en los bolsillos. Entonces esa es su referencia. Yo ando en una camioneta más cara. Bueno. La 401, esa micro vale como 500 millones. Entonces, por lo tanto, yo creo que volviendo eso a lo que éramos antes, a mí me educaron así. Entonces, por lo tanto, creo que disciplina, que vuelvan valores, que vuelva la familia, va a mejorar nuestras generaciones y no van a tener que buscar identificaciones en las redes sociales. Es que por ahí hay factores que son precisamente comunes. A mí se me quedó un tema pendiente que lo quiero complementar contigo porque tiene que ver con la familia. Chile necesita un programa universal de parentalidad positiva. Si no tenemos un programa de parentalidad positiva universal, es decir, hoy en día los problemas, lo que estábamos hablando, los problemas que tienen las familias, que tienen los chicos, porque en el fondo las vulneraciones, todo lo que está ocurriendo, lamentablemente no todas las familias están preparadas para aquello, mejor dicho, ninguna. O sea, es un tema que cruza toda la sociedad transversalmente, unos más en extremo, pero todos tienen que lidiar de alguna forma, los adultos tienen que lidiar con determinadas situaciones. Entonces, en el fondo, los padres, los apoderados, los adultos responsables necesitan también contar con herramientas para poder precisamente poner límites, porque en el fondo pasamos de una cultura que está bien, que es la cultura de, en este caso, de la Convención de los Derechos del Niño. Antiguamente los niños no se respetaban, pero nos pasamos de un extremo al otro, es decir, de todos los derechos, pero sin entender que los derechos también conllevan obligaciones. Carlos, pero ¿qué es lo que es la parentalidad positiva para también entender? Es que en el fondo son básicamente elementos que permitan que los padres puedan tener una crianza adecuada respecto a sus hijos. O sea, es como enseñarle a los padres a educar a sus hijos. Pero eso no vendría como una intervención del Estado por sobre lo que tiene que hacer. Darle herramientas para poder lidiar con problemas. ¿Qué herramientas? O sea, mira, hay un programa que se llama la Triple P. ¿Qué herramientas? ¿Cuáles? Que en el fondo son para saber, pues si uno no cacha ese concepto. son programas. O sea, por ejemplo, ¿cómo lidia un padre respecto de muchas veces para poner límites? A mí me aplicaban la técnica de las sandalias. Correazo. Claro, pero en el fondo Pero en el fondo, desde el punto de vista de las vulneraciones, te lo veo, a mí me tocó ver mucho el tema. Claro, una persona quizás tiene más educación, etcétera, puede de alguna forma lidiar y poner ciertos cotos, pero ¿qué tú haces? ¿Qué herramientas tiene una persona que tiene pocos estudios de alguna forma, que quiere poner límites y se pasa al extremo y en vez de tirarle la oreja, le arranca la oreja, como me tocó ver muchas situaciones? Entonces, los padres necesitan también tener... Nosotros, pero es que lo que llega cuando estamos... Hay un extremo, está buena la conversación, pero tengo que ir a una pausa comercial, vamos con Vigila y volvemos. Nuestro servicio de conserje virtual consiste en lo siguiente. Nosotros, desde nuestra central de monitoreo, interactuamos con las visitas que vienen al condominio, abriéndoles la puerta peatonal o incluso el portón. De esta forma evitamos, ¿cierto?, que se produzcan errores humanos. La comunidad logra un ahorro importante en los gastos comunes, hasta de un 50%. Con este servicio también la comunidad evita problemas laborales, demandas laborales y situaciones desagradables de este tipo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Díaz, voy a la casa 5 de don Ernesto, por favor. Buenos días, don Juan Pablo. ¿Don Ernesto le está esperando? Sí, me está esperando. Un momento, por favor, permítame verificar. Don Juan Pablo, adelante, por favor. Así funciona nuestro servicio de conserjería virtual, que junto con el servicio de guardia virtual, que consiste en instalar anillos de seguridad, que en este caso, por ejemplo, en este condominio tenemos cerco eléctrico y cámaras con inteligencia artificial, permiten a ustedes ahorrarse hasta un 50% en la facturación mensual en guardias físicos. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila.cl
24x7.cl para encontrar todos los servicios que ofrecen para garantizar la seguridad de su negocio, empresa o domicilio. Guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarma, sistema de cámaras, cerco eléctrico, videoportería, citofonía y control de accesos, mantención de guardias físicos y servicio de patrullaje. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Esto es así. Usted tiene un barrio, cierto, un condominio y siempre, digamos, se siente en riesgo porque hemos visto varios casos de portonazo. Contrate los servicios de vigila con su comunidad, entre todos, y usted va a tener ahí un dispositivo de seguridad de vigila con el debido personal para que protejan su barrio. Oye, Vigila 24/7 da soluciones, por eso lo queremos mucho. Ya, a ver, me quedé pendiente con lo del plan de intervención en la familia. A ver, yo soy de la idea de que parte importante de esta destrucción es responsable del Estado. Entonces, a ver, designarle al malhechor, convertirlo en benefactor es un proceso muy largo. ¿Por qué el Estado debiese intervenir? Yo no sé, yo creo que el Estado ha limitado mucho con esto de los hiper ultra mega derechos del niño, que los niños se protegen esto, que yo no puedo decir. Yo creo que ha ido retrocediendo en las virtudes paternales o en la potestad, en la patria potestad, que era lo esencial. El derecho romano usted conoce, ¿cierto? Que de donde deriva, digamos, todo lo demás, ¿o no, Max? A ver, claramente hay un problema. Yo estoy de acuerdo contigo que es multicausal. Sí, eso no hay ninguna duda de que la sociedad cada vez está peor, ¿ya? Y eso es un tema también de falta de educación, es un tema de generaciones de padres que no se atreven a educar a sus hijos, eso lo tenemos clarísimo. Yo también entiendo que falta intervención del Estado. ¿En qué sentido? En prevenir que estas cosas ocurran, porque en el fondo están abandonadas las canchas de fútbol, las canchas de las plazas en muchos sectores, en muchas poblaciones. Insisto, donde no llega el Estado con políticas para fomentar el deporte, para fomentar, ¿cierto?, la familia, va a llegar el narco. Se van a educar con la ley del celular, con la ley de lo que vean, los programas chatarras que vean en YouTube, o lo que se les ocurra. Entonces, en el fondo hay un problema estructural potente, pero yo aquí quiero ser bien radical. Yo entiendo que esto a largo plazo va a funcionar. Educación parental, ciertas medidas de mitigación, que el Estado intervenga. Pero hoy día necesitamos con urgencia darle protección a los profesores. Y yo soy partidario literalmente de poner protectores, permitir que los colegios pongan detectores de metales, porque no se podían poner según la Superintendencia de Educación porque eran criminalizaban al estudiante, que es una malura cabeza. Acaban de criminalizar a una inspectora en Calama. Como que un criminal que anda con un arma dentro del colegio. Como que al final es no reconocer una realidad. Exactamente. Entonces yo creo que hay que hacerlo y hay que permitirlo. Enhorabuena si va en ese camino. Recuerda tú que en Temuco al Insuco lo multaron por hacerlo. En Valparaíso también a Salesianos los multaron por hacerlo. Y yo creo que en este gobierno espero que no lo hagan. Creo que hay que disminuir la edad de responsabilidad penal juvenil y hay que hacer una reforma completa al sistema, porque rehabilitación cero. Es decir, nadie se rehabilita cumpliendo una condena en el sistema penal juvenil. Eso es imposible, ¿ya? Sename se olvidó, o sea, el Sename ya no existe, pero ¿se acuerdan que los niños primero? Yo escuchaba a Felipe Casa, ¿se acuerdan del Senado? Los niños primero. Los niños nunca llegaron, nunca estuvieron primero. O sea, si nadie primero, nunca se preocupó de ellos. Cuando se trata de hormonizar, de identidad de género, bueno, también. Claro, entonces, espérate, ¿qué es lo que le permitimos a los niños? A tomar la píldora el día después. Le permitimos cambiarse de género, aprender educación sexual a muy temprana edad. ¿De eso estamos preocupados? Esas son las preocupaciones de la izquierda, que destruyen la familia, porque la destruyen, ¿ya? Sexualizan a los niños, permiten la pedofilia. Entonces, la verdad, las cosas que aquí, esto también es un tema ideológico, Carlos, ¿ya? Acá hemos tenido 4 gobiernos de Boric, que obviamente no es culpable de todos los males, pero 4 años, no 4 No, 4 años de Boric, perdón. Pero hay 8 años de Bachelet. 8. Oye, hay 8 años de Bachelet y 8 años de Piñera. Y me vaya a perdonar, pero poco hicieron por la educación, poco hicieron por no evitar que la izquierda siguiera avanzando en su agenda de género, en su agenda de sexualidad. No hicieron nada. Esto es con la venia de Chile Vamos y con la venia de la derecha cobarde. De todas maneras, Oye, llegamos a esto. David, yo te quiero preguntar.
¿Tú eres partidario de que, por ejemplo, si un cabro chico, irresponsable y todo, cometió un delito, vaya a la cárcel? Sí, soy partidario. Él tiene que pagar la culpa que hizo. Indiferente de un ejemplo este mismo, sé que es un mayor de edad, pero yo estoy de acuerdo. Estoy como lo hizo Bukele en El Salvador. Bajó los años, si no me equivoco, de responsabilidad penal. Claro, responsabilidad penal. Porque entendemos de que cuando él comete esto, está consciente, ¿ya? Un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tengo gente muy cercana que trabaja en colegio, ¿ya? Jóvenes de 15 años teniendo sexo en una sala de clase. Entonces, a ese nivel, nosotros ya entendemos de 15 años, ya el joven sabe lo que está haciendo, ¿ya? Sí que sabe. Segundo, armas en los colegios siempre ha existido. Siempre han llegado alumnos con armas cargadas, siempre. Y eso ustedes pueden hablar con cualquier profesor y se lo va a decir. Si ahora es que es más mediático, ese es el tema. Oye, aquí Carlos, en el macro, esto de, por ejemplo, chiquillo que se encuentra tirando molotov, tirando piedra, chao, cero gratuidad, cero crédito con aval del Estado. ¿Qué te parece a ti eso? Yo creo que las personas que cometen actos de violencia tienen que hacerse responsables. Perdón, tiraba a hablar directo acá. A ver, me parece que todo acto de violencia tiene que ser reprochable. Porque uno además está educando. Bien. ¿Ya? Es el primer punto. Comparto. ¿Ya? Y por lo tanto, aquel que comete un acto de violencia tiene que hacerse responsable. Ahora, otra cosa es el sistema que se utiliza. Ahora, en materia de justicia penal juvenil, el sistema establece lo que se llama un sistema penal diferenciado, que en el fondo un derecho penal disminuido, ya de no tan baja, de no tan alta intensidad. Un poco por la experiencia que tengo, ¿dónde está el problema? Porque acá lo fundamental son varias cosas. Una es la reparación del daño, hacerse responsable por los actos, ¿ya? Pero también hay que entender que el derecho penal está hecho con una determinada forma porque esto tiene una base científica. El cerebro de los adolescentes no se termina de desarrollar. El lóbulo frontal, que es donde de alguna forma tiene que ver con las funciones ejecutivas y con el control de impulsos, ¿ya? No se termina de desarrollar hasta los 25 años. De hecho, hasta el año 89 la mayoría de edad era hasta los 21 y uno no podía ir al cine si no tenía 21 años de edad. ¿Ya? Después a los 18. Pero, ahora, perdón, eso era civil, esa es la mayoría de edad civil, no penal, civil. Exactamente, clarito, siempre fue. Sí, exacto. Ahora bien, ¿dónde está el punto? Creo yo, es que yo creo que se necesitan buenos programas ya de intervención para trabajar con los adolescentes de manera de provocar lo que se llama el desistimiento, porque la experiencia existe la experiencia, y eso es verdad. Hay programas que han permitido de alguna otra forma bajar los niveles de violencia y por lo tanto incluso de reincidencia de jóvenes infractores de ley, ya con un buen porcentaje, ya, pero necesitamos que esos programas de alguna otra forma rindan efecto, y eso es lo que hay que trabajar en perfeccionar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Yo entiendo el planteamiento del que diga si comete un delito grave, etcétera. No, saquémoslo en la cárcel, etcétera, porque finalmente es como... Y entiendo y comprendo del que está desde la otra vereda, de aquella persona que es víctima de un delito. Pero el tema está en que si estamos hablando de adolescentes, tú lo que haces es ingresarlo a la cárcel, supongamos que fuera, no, vamos a aumentar y que ahora, por ejemplo, pague con los adultos, etcétera, lo vas a contaminar criminógenamente. Esa persona va a estar el periodo de tiempo que le corresponde y después va a salir contaminado, va a salir peor. Entonces, lo que uno tiene que hacer es cambiar las trayectorias, ¿ya? Frenar las trayectorias, porque en el fondo la experiencia demuestra que los niños, los adolescentes que cometen delitos, si se les entregan las herramientas necesarias para sacarlos de ese lugar, hay respuesta y eso es efectivo. Si el punto está en que lo que está ocurriendo es que muchos de estos programas no han dado el ancho necesario. Y hay que hacer, las reformas tienen que ir desde el punto de vista del sistema, en el fondo. Se le genera la sanción, supongamos, régimen de libertad asistida o semiabierto, etcétera, pero que logren contar con programas que apalanquen lo que es la reinserción en materia de educación. Hay muchos casos de estos en los cuales hay chicos que no están escolarizados.
Si ese es el gran problema. Piensen que en los últimos años la cantidad de jóvenes en exclusión escolar o deserción escolar aumentó. Eso era algo que hace 20 años atrás o 30 años atrás era impensable. Porque Chile tenía uno de los índices más altos en materia de en fondo de educación. Cortito, el índice promedio de reincidencia juvenil en Chile es un 30-52%. Sí. Donde tenemos un promedio de 8 meses en que vuelve a cometer delito un joven. Entonces, ¿por qué te digo yo esto? Porque no está funcionando el sistema de rehabilitar al joven como está planificado. Hay que reformarlo. Completo. Hay que meterle recursos y reformarlo completo. Falta mejorar los protocolos. Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es que eso, por eso digo, es importante esa cifra. Porque significa que el sistema no está cumpliendo su deber. Ya, es que ahí quiero ir a un punto que quiero matizar, que fue, yo creo que cosas que no debió haber hecho el gobierno pasado, el gobierno de Boric. Perdón, que ya lo pedí. Sí, no, tranquilo. Uno de los grandes problemas que tenía el sistema, el Sename, ya... todos sabemos todas las cosas, pero uno de los problemas que tenía Sename, y del cual poco se habló, era que el servicio estaba capturado por los gremios más grandes y los más importantes. ¿Ya? ¿Y cuál fue el punto? Que cuando se genera el proceso de transferencia del Sename al nuevo sistema de justicia juvenil, ya de reinserción social juvenil, se pacta, el gobierno de Boric, el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia, pacta con estos 3 gremios, y en ese pacto se involucra, una serie de aspectos, pero el aspecto que queda cojeando y en el fondo donde no está claro, y de hecho lo expuse en varias, donde pude medir en una tribuna, en un espacio, lo dije hasta la saciedad, es que no se estaba trabajando respecto de entregar protocolos adecuados para trabajar con el desistimiento delictivo de los adolescentes. Porque la experiencia existe y establece de que en aquellos jóvenes con los cuales se ha trabajado, han logrado salir adelante. Entonces, en el fondo, si tú no tienes programa, y eso fue parte un poco de hacer un pésimo programa de traspaso a una nueva institucionalidad, y ese es el problema que tenemos hoy en día. David, no hay programas, protocolos adecuados. Quiero hacer una precisión. El Salvador aprueba prisión perpetua a menores criminales. ¿Ya? Eso era lo que El Salvador... perpetua. Vale, es tremendo. Ellos tienen un problema tremendo. Hay gente degollando en la calle. Sí, claro. Que ya las maras tenían un poder, ya... Todavía, ¿no? Otro temarino, otro costal. Pero nosotros no queremos llegar ahí. ¿Cómo la pasó, Carlos? Bien, gracias por la invitación. Estuvo bueno, que bueno además que nos conocimos y además que pudimos complementar. Yo creo que es importante que podamos hacer una reflexión comunitaria, entre todos. Yo creo que es importante también que la gente vea distintos matices. Así que gracias por la invitación. David. Mi mayor llamado, que vuelvan los valores bíblicos a los colegios. Creo que eso falta bastante. No, el futuro de Chile son los niños y los adolescentes. Preocupémonos de ellos, porque realmente si no tenemos futuro. El dinero dejó de ser una barrera de entrada para que tú te puedas educar. Puedes tomar el curso que quieras. Ingresa a misesconosur.org y entérate de esta gran parrilla para que tú te eduques. Lo que queremos, muchachos, es que nadie en Chile se quede afuera. Ingresa a misesconosur.org. No hay excusas. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Vigila 24/7. Guardia virtual, inteligencia artificial. Ahorre hasta un 50% en su factura en seguridad con Guardia Virtual, un servicio de seguridad diseñado a medida para la protección de casas, condominios, strip center y empresas. Para una adecuada protección, el sistema consta con anillos principales de seguridad, cerco eléctrico, sistema de seguridad perimetral que impide el ingreso de personas ajenas a una propiedad mediante disuasión eléctrica. Cámaras con inteligencia artificial nos ofrecen una rápida y automatizada detección de emergencias o incidentes en zonas determinadas, sin necesidad de que haya un vigilante. Rayos perimetrales ubicados estratégicamente detectan accesos no permitidos, ofreciendo coberturas para perímetros de gran tamaño. Alarmas instaladas en cada casa, con pulsadores de pánico inalámbricos de alto alcance, monitoreados las 24 horas del día para activar ante cualquier sospecha de delito. Altoparlantes que complementan con voceo disuasivo altamente efectivo. Al activarse cualquiera de los anillos, nuestra central de monitoreo recibe una señal que activa los protocolos de seguridad. Este moderno sistema reemplaza costosas alternativas
que contemplan guardias físicos, logrando hasta un 50% de ahorro. Guardia virtual se adapta a cada instalación. Llámenos y en conjunto diseñaremos un conveniente y eficiente sistema de seguridad.